Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su espacio, Educación Cósmica. Hoy traemos otro tema diferente. Tenemos una invitada muy especial. Queremos introducirlos a nuevas filosofías, nuevos métodos de aprendizaje. Educación alternativa, ya saben que es nuestra base, entonces queremos conocer un poco más. No somos expertas en el tema, por eso tenemos aquí a Tere, nuestra invitada especial. Tere es psicóloga, especialista en Gestalt, con especialidad de Háctil. También es licenciada en educación preescolar, guía Montessori, facilitadora de aprendizaje ágil. Y bueno, estamos aquí para platicarnos qué es. Cuéntanos, ¿qué es un Agile Learning Center? Pues bueno, los centros ágiles básicamente se fundamenta como la educación autodirigida. El modelo pues se explica a través de la metáfora del árbol, de un árbol, en donde, bueno, la base es la confianza, ¿no? Lo principal es como confiar en que las niñas y los niños y las personas en general sabemos qué es lo mejor para nosotros. Cada persona tiene, tiene esa conexión con lo que es bueno para ellos. Y están las 4 raíces que son los 4 principios básicos del modelo ágil, que dicen que bueno, el aprendizaje es natural, el aprendizaje sucede todo el tiempo, en todo momento. No se da en un contexto en particular, que eso es algo que a lo mejor muchas personas de pronto creen, como el aprendizaje es algo que se da en la escuela, ¿no? Sino que el aprendizaje todo el tiempo estamos aprendiendo de todas maneras, en el parque, en la reunión familiar, en el museo, en todos los contextos. La segunda raíz es que aprendemos más del contenedor que del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas aprendemos más de la cultura en la que estamos inmersas, más que los contenidos en sí. Porque si nosotros hacemos memoria, pues a lo mejor nos acordamos poco de lo que aprendimos en la escuela, pero hay muchas cosas que se nos quedan, como por ejemplo tener que pedir permiso para ir al baño, ¿no? Y estamos en algún bar y ya de adultos y donde esté ahí ¿puedo ir al baño, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo muy pequeño, pero es como la cultura permea en nosotros y es lo que realmente se va a quedar. Entonces, si nosotros sabemos eso, podemos utilizarlo en el sentido de que crear intencionalmente una cultura de paz, de cooperación, de no competencia, de muchas otras cosas, pues podemos como, intencionalmente crearla y tomar eso a nuestro favor. Entonces, y saber que, bueno, a veces los contenidos son pues más bien pretextos para desarrollar otras habilidades, ¿no? La tercera raíz es que las personas aprendemos mejor cuando tomamos nuestras propias decisiones. Esto un poco como de lo que les decía al principio, de que las personas sabemos qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, porque pues cada persona tiene su esencia, su misión en esta vida, ¿no? Y si podemos como ayudar a las personas a que puedan conectar con eso que ya está ahí, y que eso se ve a través de que las personas van tomando, pues ahora yo quiero hacer esto, o quiero aprender esto otro, o me está llamando la atención esto, o me doy cuenta que esto me gusta y además soy bueno, pues podemos como, definitivamente el aprendizaje te da mucho mejor que cuando a lo mejor nos dicen, o sea, nosotros mismos lo podemos ver aún como adultos cuando nos dicen, ay, te tienes que aprender esto, o tienes que leer acerca de esto, o no sé, en el trabajo, y a lo mejor es algo de que y me interesa, ni le veo utilidad ni nada, es una carga, ¿no? Es una carga, es pesado, es difícil. Entonces, bueno, esa es otra raíz. Y la última es el ciclo ágil, que utilizamos el ciclo ágil, que es intencionar, crear, reflexionar acerca de lo que pasó y compartir, que son como los cuatro puntos que integran el ciclo ágil y que igual. Yo que estoy una, pues un poco teórica, ¿no? Confío mucho y cuando escuché que vas a compartirnos de DLC, y la verdad es que me encantó, igual me hizo como clic en muchas cosas. Nosotras, Ana Luz y yo, justo estábamos estudiando el diplomado de taller. Y pues había muchas cosas que nos gustan y las presentaciones son muy lindas y demás, pero había cosas que veíamos en nuestros hijos, estaban en primaria, crecemos. O sea, hay cosas como bastante obsoletas, ¿no? Al final, como para el uso cotidiano.
Y bueno, llegas tú con la LC, me hace como muchísimo más sentido, como esta parte de respetar la habilidad ya de los niños, a lo mejor ya que formaste como la primera infancia en cuanto a orden, en cuanto a estructura y organización, pues no darles un poco más de libertad al momento de ellos querer aprender como de manera diferente. Y bueno, lo vivimos en un centro ágil en Querétaro que fuimos y la verdad es que fue maravilloso. Pero sí como que existe a mi parte tradicional atrás, ¿no? Hasta como estamos visita pero ¿de dónde viene? O sea, ¿quién lo inventó? ¿No? O sea, ¿de dónde sale? Entonces medio me metí a investigar y la verdad es que me parece como maravilloso porque toda esta parte de las herramientas ágiles, y corrígeme si estoy mal, pero toda esta parte de las herramientas ágiles surge de las grandes empresas, ¿no? O sea, como Google, como, o sea, grandes empresas que tenían como una manera diferente de trabajar y de dirigirse como a sus equipos, ¿no? Que ya no era como un método tan jerárquico o tan directivo en ese momento, y entonces empiezan a usar como las herramientas ágiles que pues, el tablero de maestría unitaria, ¿no? O sea, todas estas herramientas las empiezan a usar en estas grandes empresas, BBVA, Google, o sea, como muchas empresas grandes empiezan a utilizar como estas herramientas para hacer equipos, ¿no? O sea, para que realmente exista una comunidad en donde todos opinemos, en donde la opinión de todos sea válida, en donde logremos como poner solución a lo mejor a diferentes problemas de manera comunitaria, donde trabajamos realmente en equipo. Entonces, o sea, como que de ahí fue más o menos lo que yo investigué y me encantó, ¿no? O sea, porque pues está padrísimo que viniendo de una empresa se haya adaptado como a esta parte de crecimiento y de aprendizaje en los niños y que ahora veamos como estas comunidades que, pues, que estemos intentando cambiar. Yo sé que hay que picar madera, hay que picar piedra y hay que cambiar como mucho la mentalidad, sobre todo de los que nos rodean, porque creo que sí es algo muy diferente, ¿no? Es algo muy abierto para una persona que pues, a lo mejor venimos como de educaciones tan tradicionales y tan cerradas. Sí hay que dar a conocer como mucho más de qué va, ¿no? O sea, nosotras la verdad es que creo que hasta que lo vivimos en el centro ágil de Querétaro fue como, no entendía, o sea, no entendía de qué manera funcionaba. Ya que veía a los niños y los ves haciendo como operaciones algebraicas, ¿no? Y buscando algoritmos y demás para resolver el cubo, el Rubik, pues o sea, wow, ¿no? O sea, ahí es donde se ve el cambio. Entonces, creo que queremos que nos expliques como un poco más así como con el ciclo ágil, ¿no? ¿Cómo va un día, no? O sea, ¿cómo va un día ágil? ¿Qué es diferente a una escuela tradicional? O sea, ¿de qué manera funcionan como comunidad? Toda esta parte así, explican. Mucho de lo que se hace en un centro ágil tiene que ver con la comunidad, ¿no? De alguna manera lo que da la estructura y lo que delimita hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Como es esto que también decían de Montessori, de los niños hacen lo que quieren y todas estas cosas que, por ejemplo, en el centro ágil, sí, las personas podemos elegir qué queremos hacer, qué queremos aprender y demás, pero el límite está también en las necesidades de los demás. Por eso se pone como mucho al centro también todas estas herramientas que favorecen como el trabajo de comunidad y de que se van a escuchar todas las voces. O sea, en un día en el centro ágil, pues llegamos, está la asamblea inicial, que es donde nos reunimos todos y donde ahí podemos justamente, decir cómo llegamos, cómo estamos, porque también es muy importante como, pues sí, en qué estamos las personas que estamos hoy aquí, ¿no? Y que si hay algo o hay una necesidad de alguien que atender, pues la atendemos en qué momento, o sea, le viene triste, si alguien viene frustrado, o simplemente evolucionado vida algo, exacto, lo que sea, pues como que ahí lo podemos atender. Y en la asamblea inicial, una de las cosas importantes que sucede es como la intención. Justo vamos a intencionar qué queremos hacer. En la asamblea inicial también se hacen los ofrecimientos, que es que todas las personas que estamos ahí podemos ofrecer algo a la comunidad. Un poco desde lo que cada quien le gusta, le apasiona y demás, que pueden ser ofrecimientos de yo, esto que les voy a mostrar cómo hacer pulseras con hilo tejidas, o yo ofrezco hoy un tallercito de equivalencia de fracciones, o yo ofrezco hoy una clase de yoga, y esto se da desde, o sea, a mí me han tocado que, pues sí, niñas desde, pues, 5 años, o sea, si le dan su clase de yoga y como a lo mejor han tomado clases de yoga lo hacen, así que dices, guau, no, o sea, así de idiota, no baja más, y hace todo su rollo. Pero bueno, a lo que voy es que justo es como compartir de cada quien, de lo que más nos gusta, de lo que somos buenos, como lo ofrecemos. Y como facilitadores, bueno, sí también estamos atentos de ofrecer cosas que sabemos que a lo mejor están rotando en el interés, en niños que están ahí presentes, se les gusta, les está llamando la atención. Entonces, como poder también ofrecer esto, ¿no? Que no sea nada más, porque a veces es un poco
¿Cómo van a saber qué quieres si no hay datos de todos? Entonces, como sí hay esta, como estimulación, esta acción de deseo. Exacto, de los facilitadores también como esta sensibilidad de poder decir, a ver, qué sería bueno, ajá, que conocer. También desde la autenticidad, ¿no? Que eso es muy importante y que, bueno, practicarle los temas de facilitación, lo retomamos, pero sí como desde la autenticidad, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, pues sí veo que a lo mejor matemáticas, pero yo las odio, pero a mí no me invitan, pues no está padre ofrecer, ajá, es algo que no te apasiona, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa. Y ya una vez que se intencionó el día, pues arrancamos ahora así como con el hacer, con la creación, cada quien se va a hacer lo que eligió, porque dentro de la asamblea inicial, pues cada quien digamos que marca como su ruta del día, ¿no? Pues está el ofrecimiento, a tal hora hay 2 ofrecimientos, el de fracciones y el de pulseras. No, pues yo quiero elegir esto. O tal cosa, el juego de Banana Attack o juegos de mesa. No, yo tal. Digamos, ser más tu horario. Ajá, tu horario de ese día. Y a partir de ahí, pues ya cada persona se va a hacer lo que eligió. Y bueno, después de eso, pasa, digamos, todo el día y llegamos a la asamblea final, que es donde, pues, se hacen ejercicios y dinámicas para poder reflexionar acerca de lo que cada quien hizo, de lo que sí se lo pudo, lo le hice, a lo mejor ya, dado que queda tal acontecimiento, porque me quedé pica evitando una cosa y entonces estaba yo ahí, esperé, y si ya lo, ¿no? Y ya no pudiera eso, pero porque, o sea, como esta reflexión de por qué ya no se me ocurrió tal cosa, no, nomás, a lo mejor le basta de si me notas. Pues sí, pero entonces, ¿qué pasó? O sí, de pronto se me fue el tiempo, o sea, como, y entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Y a lo mejor, bueno, pues a lo mejor si necesitamos un recordatorio cada vez que cambie tiempo, o sea, no sé, toda esta reflexión de qué está pasando y pues compartir, ¿no? De su algo logro, de si, les quiero mostrar lo que hice hoy, si es el dibujo, si es con los platico, ¿no? Como todo compartir y ese es el ciclo aquí, ¿no? Esta parte de intencionar, hacer, reflexionar y compartir. Y que esto sucede en un día, pero el ciclo ágil puede tener ciclos, o sea, de un mes, mucho más largos, ¿no? Sí, o sea, mucho más a largo plazo. Entonces, bueno, así se ve un día. Ya como, así como lo vemos, pues vemos personas haciendo así, cosas, ¿no? Sí es diferente a lo mejor, por ejemplo, ¿no? A Montessori en cuanto a la estructura, porque Montessori sí tiene mucho como esta parte más del orden, de ciertas, de seguimientos, y aquí de pronto sí puede así de ya sacó el niño así, ¿no? Las pinturas y entonces, y como esta cosa un poco más caótica, ¿no? O sea, como que a simple vista lo que vemos puede ser un poco más como, existe caos, pero es justamente desde dónde lo está haciendo cada persona. Ser muy por eso me canto. Son me canto. La verdad es que cuando vinimos a Querétaro, fuimos a este centro ágil, es una casa, ¿no? Una casa dividida como con salones y demás. Tiene como en la estancia un gran tapete con cojines y cotiles de cosas y demás. Entonces, bueno, llegan los niños, van llegando, entran un poco más tarde, ¿no? Son como que llegan van despertando y demás. Hicieron la asamblea que como a las 9, más o menos. Entonces sientan todos alrededor en el tapete, todos sin zapatos, porque también ahí por ahí no tiene, ya habíamos dicho que el tapete se entraba sin zapatos, entonces ya se regresa, ¿no? Y se regresa como a quitarse los zapatos. También como mucho de lo que me gustó es que se habla así, tú sí, persona. Entonces como que siempre que se hacen las observaciones no se dice, fulanita no se quita los zapatos cuando entró, los zapatos cuando entró al tapete, no, sino observo que no se están quitando los zapatos y ya habíamos acordado que se quitaran. O sea, que no es mucho lenguaje si culpa, ¿no? O si juzgar. Ya eran todos, ¿no? Pues un grupo, ya eran como 25 chiquitos. El más chiquito tenía como 4 o 5 años. Y los más grandes como de segundo, tercero, de secundaria. Y se sientan todos y bueno, hay una de las facilitadoras fue la que como que abrió la reunión, empezaron a partir, oigan, dije de compartir algo que traiga, que quiera decir como de emoción, ¿no? Como vienen, más. Se hace también como por medio de estos juegos donde se respeta mucho el habla de los demás, o sea, no es que todos quieran hablar al mismo tiempo, sino que se hace como en medio de estas palabras clave de ese día usar mi pop horn, ¿no? Entonces dice pop, habla, y cuando ya terminan de hablar dicen horn, y entonces ya alguien más tiene derecho a decir pop, y nos habla y dice horn, ¿no? Entonces
Eso estuvo padrísimo. Y después, bueno, como trabajaban ahí, es que tenían también ellos como comunidad, habían decidido que iban a tener como ciertos talleres fijos para poder tener a los facilitadores de esos talleres yendo a compartir. Entonces creo que tenían robótica, no me acuerdo qué otros, ¿no? Pero habían dicho que por lo menos por 3 meses tenían que tener esos talleres fijos, porque los facilitadores también son mucho los papás de la misma comunidad. O sea, no son como externos, o sea, sí algunos que son los que sostienen, pero como que muchos iban así como de yo nada más vengo a martes a dar este taller y tanta. Entonces tienen como que cierta organización muchísimo más detallada para poder como llevar eso a cabo. Entonces, bueno, ahí tenían como esos talleres fijos y ya después empiezan a hacer su Kanban, que es como su horario, y entonces ya saca como cada niño su folder y me encantó porque no, o sea, no hay como una meta o un programa que te diga, oye, el niño a los 5 años tiene que escribir. Pero me acuerdo perfecto que este chiquito de 5 años quería como escribir su Kanban y entonces escribió obviamente en toda la semana, ¿no? Que le correspondía un día, pero estaba feliz como tratando de copiar y tratando de escribir y tratando de hacer las cosas. Entonces, pues vemos como también esa motivación del niño por las edades, ¿no? Los grupos multigrado y estas edades como de querer compartir a lo mejor con los más grandes, pues van adquiriendo estas habilidades sin que el adulto les tenga que decir qué es lo que tienen que estar aprendiendo. Entonces, a mí me pareció maravilloso eso. Y bueno, después ya que nos metimos como en los diferentes talleres y demás, también tenían un taller para, obviamente como ellos no están incorporados a ninguna institución y demás, algunos de los centros ágiles presentan el examen del INEA. Entonces, había algunos chiquitos que tenían ya como que entrar al taller de INEA porque ya iban a presentar el examen. Y pues había justo uno que le dijo, pero es que yo no quiero entrar, ¿no? O sea, como que estás en Superman y es que yo hoy no quiero entrar. Y le dijo, bueno, ok. O sea, como que la facilitadora le dijo, ok, está bien. Solo te recuerdo que ya nos habíamos sentado con tus papás y habíamos hecho un acuerdo de que ya, pues como que ya estás en fechas de presentar el examen, entonces es tu decisión, tú decides si lo apuntas o no, ¿no? Entonces, o sea, como que no te echo la culpa, no te obligo, pero sí ya habíamos hecho un acuerdo y también estaban tus papás involucrados que son parte de la comunidad, entonces pues al final la decisión la tienes tú, pero aquí está la responsabilidad también, ¿no? Y lo terminó apuntando y se metió a taller, ¿no? Entonces, y bueno, en los talleres también como todo el programa que traían, porque pues no es solo presentar el examen de línea, sino que ellos decidieron hacer un escape room. Entonces, en este escape room, ellos iban a invitar a los papás, pero entonces tenían que diseñar cómo lo iban a poner y entonces qué les iban a poner como de retos para que los papás entraran al escape room. Entonces, entró matemáticas, entró álgebra, entró lenguaje, entró, o sea, una rama, ¿no? De padrísimo de materias transdisciplinarias sin obligar al niño a hacer algo, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso maravilloso. Y luego la parte también como de esta parte de limpieza y del cuidado, ¿no? Y la parte de decir como estas cosas, te digo, sin juicio y haciendo estas observaciones me pareció increíble. Y bueno, ver como el interés de los niños y estos chavitos de secundaria que te digo que estaban ofreciendo ellos un taller justo del cubo Rubik, pero ellos ya lo hacen para competencia, ¿no? Entonces, tienen como sus relojitos de cronómetro y entonces estaban buscando en YouTube videos que les ayudaran como a resolver con diferentes fórmulas para que fuera más rápida la solución de técnica. Entonces, no, o sea, yo de verdad quedé impactada, ¿no? Con lo que puede aprender un niño si se le da esta libertad y este espacio, ¿no? De poder hacerlo. Entonces, me encantó, o sea, a mí me voló la cabeza, sigo creyendo fervientemente que es algo que quiero hacer en un futuro y me encanta, o sea, me encanta que esté así ahora mucho como esta preocupación de los papás, ¿no? O sea, ¿qué es como esta diferencia a todos los demás métodos y de qué manera, pues al final, como papá y mi herida y mi inseguridad va a traer como esto a flote, a decir, mi hijo va a aprender, o sea, mi hijo va a terminar, o sea, o va a presentar un examen de secundaria o va a poder, ¿no? O sea, en dónde se ve como esta parte ya de desarrollo a largo plazo de estas habilidades. Pues digo, sí, al final es algo que a lo mejor no vamos a ver, o sea, no hay algo concreto como en un sistema tradicional de, ay, aquí está el examen y aprendió esto o de algo, o sea, no. eh, y es algo también que tiene que ver con la confianza, pero bueno, es lo que se ha visto y pues sí, en los casos que yo conozco y demás, pues al final lo que se va viendo es como pues justamente este desarrollo de la autodirección, que quiere decir que soy una persona que a lo mejor sabe lo que quiere y que sabe que para lograr ciertas cosas requieren cierto esfuerzo, que no necesito que nadie venga y me diga, pero al final es algo que yo quiero lograr, que es eso, ¿no? Y es como también creo que un impacto importante de este tipo de educación es que las personas podemos hacer realmente lo que nos gusta y que vamos a buscar desarrollarnos en lo que nos gusta. Entonces, cuando sí estamos en algo que nos apasiona,
es mucho más fácil, y aunque a lo mejor haya cositas que impliquen cierto esfuerzo o ciertas cosas dentro de esto que hay y que a lo mejor no me encanta, pero sé que son parte de y que como yo quiero conseguir es que si es algo que para mí tiene sentido, entonces lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que sí o sea, se ven en que pueden ser personas que a lo mejor buscan como, pues, desarrollarse en lo que más les apasiona, sin expectativas así, exactamente, sin expectativas ajenas, ¿no? Que es mucho como lo que sucede en una escuela tradicional de, pues entonces tienes que irte por acá y entonces el camino es este y el camino es este y entonces sigue acá y la fuerza es la universidad y a fuerzas el no sé qué y a fuerzas, ¿no? Y una carrera que, no, algo artístico como crees, o sea, como muchas creencias que pues que son, que se escuchan en general, ¿no? Digo, eso, entonces, pues sí, creo que el efecto a largo plazo es que las personas podemos estar conectadas con lo que nos gusta. Creo que eso lleva a ser felices, ¿no? Y que pues al final todos los papás y mamás queremos, pues quiero que mi hija sea feliz, ¿no? Y pues implica eso, pues a veces implica como también soltar tus creencias de que es ser feliz para ti, porque sí, a lo mejor y que es el éxito y entonces ahí entran muchas otras cosas, ¿no? Que puede Económica, planetaria, área que no tiene nada que ver. que no tienen, sí, que no, o que tienen cierta influencia, pero que no es básicamente lo que al final nos da esta sensación de felicidad y paz en la vida, ¿no? Entonces yo sí creo que, y porque lo veo, o sea, en los niños, desde el momento en el que están en un lugar donde se respeta y donde siguen lo que quieren hacer, hasta los adultos que se dedican a lo que quieren, o sea, sí se nota, ¿no? Pues sí, cuando alguien está haciendo lo que le gusta. Entonces creo que eso sería el mayor impacto y obviamente a lo mejor muchas otras habilidades pues de disciplina, o sea, porque luego a lo mejor uno dice, ay, no, pues si los dejas hacer lo que quieren, no van a hacer nada o van a acabar, van a estar ahí todo el tiempo acostados. Y no, o sea, a lo mejor si un niño ha llevado una escuela tradicional y así súper estricta, sí, si le das el tiempo y va a descansar. O sea, él va a descansar y no va, posiblemente se pase mucho tiempo sin hacer nada. Pero va a llegar un punto donde diga, bueno, ya nadie me está obligando, ya nadie me está así encima de mí. Ah, pues sí se me antoja hacer esto. Ah, pues sí esto otro, ¿no? Entonces, sí creo que es esta como creencia de que si a los niños, a las niñas no les decimos qué hacer, ellos no van a hacer nada. Ay, no es que ellos, y otra cosa, ¿no? Algo que no he mencionado, pero que es así como fundamental en todo el modelo ágil y todo esto, es el juego, ¿no? O sea, el juego es la herramienta principal que tienen los mamíferos, nosotras, para aprender, para desarrollarlos. Entonces, sí creo que también esa creencia de primero haz esto y después juegas, y primero lo importante y después te puedes salir a jugar, y eso a ver si, ¿no? Y si terminas. O sea, es totalmente incongruente, porque al final el juego es lo importante en los medios y en las personas. O sea, los adultos también deberíamos permanecer en este modo juego constantemente, ¿no? Porque, y lo hemos visto en en las inmersiones o en las cosas que hemos hecho juntas siempre se empieza jugando porque el juego es esta cosa que conecta, que rompe barreras, que como que nos sensibiliza. Además, cerebralmente cambia completamente la disposición hacia el conocimiento, porque tú estás abriendo justamente la oportunidad de no bloquearte. Hay un montón de cosas que me suenan bien padres. En similitud también como soy. Yo creo que es lo padre de esto, ¿no? Que tenemos que empezar a platicar de qué es lo bueno que necesitamos entrar en estos métodos, ¿no? A mí, hay algo que a mí me gusta mucho, que es la mente preparada. Y que, según estaba leyendo, esta parte de la generación de la cultura, ya con el método AFI, y de compartir, que ya casi como si fuera una lección de tu tiempo. Al final lo compartes y generas. Y esta parte también que quisieran que nos explicaras de cómo se ve ese ambiente, ya nos habían dicho un poquito caótico, pero pues porque tienes ahí un montón de agencias trabajando juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esa parte del trabajo en diferentes lados y cómo llega al final a juntarse a la hora de compartir y generar cultura? Sí, la parte de la creación intencional de la cultura, que es como uno de los principios, porque hay varios, como esto que decíamos del juego, esto de la agencia, de varias cosas, y la creación intencional de la cultura es es otro tema que también me encanta, porque justo es
a través de las herramientas, por ejemplo, una de las que tenemos es el tablero de maestría comunitaria, que es un tablero donde las personas podemos poner, escribir a través de observaciones, lo que sentimos que a lo mejor no está funcionando del todo, lo que a lo mejor nos gustaría cambiar, lo que, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso se pone en el tablero de maestría comunitaria. Se van poniendo tiene varias columnas, unas de observaciones. Hay algunas personas que integran como emociones y necesidades con respecto a esto que estoy observando que te hace sentir. Luego viene la parte de las propuestas y cuando se integra, ¿no? Que a lo mejor es una de las cosas que Mariana observaba ahí en el centro de Querétaro, que decía, ay, es que ya quedamos que el tapeque se entra sin calcetines. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya se observó que si entran con zapatos se ensucia muchísimo y entonces hay que estarlo lavando y entonces no sé qué, o cuando sentamos pues ya no se siente tan padre. O sea, a partir de una necesidad real y de a lo mejor posiblemente alguna observación que se hizo de tapete está quedando muy sucio, que sea, se hacen estas en una junta de cambio que es o sea, el tablero es tablero y la junta de cambio es el momento donde se procesa el tablero. Ajá, entonces ahí ya se ven qué observaciones ha habido y entre todos se trabajan estas observaciones para llegar a una propuesta, ajá, que además ahí es de, pues vamos a... A mí eso me encantó porque yo como que no estás acostumbrado tanto a que los niños proponen sus mismas soluciones respecto de una situación y como que como adulto traes así que no, o sea, ya de entrada piensas, ay, no, bien, no, eso no va a funcionar, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a aprender y ver decir que aunque pensadas por dentro no va a funcionar, pero los dejas y que entonces se probaban las soluciones y ellos mismos se daban cuenta así de, no, esa no nos está funcionando. Ah, bueno, pues otra. Hasta que se encontraba la solución a eso, o sea, se me hace padrísimo, porque además conecta al 100% con esa parte del sentido de pertenencia. O sea, todos tienen una razón de ser y de actuar dentro de la comunidad, y eso a mí me parece invaluable de la metodología. Y se conecta con Montessori, que es lo que hablábamos la vez pasada de este sentido de pertenencia. Entonces, realmente esta parte del que estaba mencionando Tere a mí me encantó, que realmente es como ver y comprobar y renovar tu confianza en el niño, en sus soluciones, en su forma de pensar, en cómo va a ir resolviendo. Todo eso está para quizás. Por esto, ¿cómo le explicas todo esto a un papá? Porque les toca esto. Ay, sí. Es que, por ejemplo, digo, ahorita con que han estado platicando, exacto, es de muchas de las preguntas que ya tenían al inicio ya se han estado resolviendo. Pero hablas de facilitadores, pero que una pregunta que te dice papá es, oye, ¿dónde se forman? ¿Quién los forman? Sabemos que van los papás con distintos oficios, experiencias, ¿no? Pero ¿cómo evalúan al hijo? Ya dijeron que está en línea. Pero yo como papá, ¿cómo voy a confiar en mi hijo con este método? Por ejemplo, de lo poquito que también leí, usas mucho lo que es la tecnología. Lo que es ahorita la tecnología bien utilizada como el internet. Entonces es una buena herramienta, pero ¿y si no? ¿Qué tal si están viendo el ejemplo de hacer el cubo? Pero que yo como papá, que no me garantiza que no están viendo otra cosa, que se van a estar desviando. ¿Cómo como papá o qué perfil tiene este papá? Sabemos que el perfil del papá de una escuela tradicional es el que necesita un papel porque quiere quedar bien socialmente. Tal vez el perfil de un papá Montessori es aquel que ha confiado en su hijo en algún punto de su etapa de desarrollo. Pero en ALC, ¿cómo es el perfil del papá? Pues sí, creo que, a ver, o sea, las familias que yo he conocido que llegan como a que, bueno, sí queremos esto, de entrada, yo cuando empecé como la comunidad ágil, ¿no? El centro ágil aquí, sí había en principio a lo mejor una como cosa de necesito convencer a la gente, pero después fue como, a ver, no, creo que no está tan bien planteado esto y creo que más bien es, a ver, vamos a buscar a las personas que ya resuenan con algo de esto, que a lo mejor si no conocen, obviamente a lo mejor, ¿no? Todo esto del ALC y del modelo ágil, pero que ya están resonando en cierta medida. Entonces, esas personas sí, pues es como mucho más fácil que a lo mejor haya cierta apertura para que digan, a ver, bueno, ahora sí, cuéntame y lo que me dices a lo mejor me suena. Y bueno, claro que empiezan a surgir estas preguntas como de, bueno, pero ¿y si él quiere estar acostado todo el tiempo? O si él está usando ¿no? La computadora para tal cosa y después ya lo pueden usar libremente para lo que él quiera. Sí, surgen esas preguntas y
Y parte de eso es que, bueno, una de las cosas sí se sostiene, o sea, todo se sostiene a través de los acuerdos que se van dando, ¿no? Y de las cosas que se van observando. Entonces, bueno, el uso de la tecnología en particular me parece que es un tema que todos, o sea, que todos lo estamos viviendo como algo de ¿qué hacemos con él? En casa, o sea, en todo, en las escuelas sí lo prohibimos, pero sí lo usan, pero lo usan mucho, pero, o sea, creo que el tema en las tecnologías sí es como, y en los centros ágiles he visto varias cosas, ¿no? Dependiendo o sea, de los acuerdos, a lo mejor, por ejemplo, en el centro de Jalapa primero había como este uso más libre, porque además había personas, pues, que estarían más grandes y que usaba para hacer otro tipo de cosas, pero después también observaban que, bueno, se disminuía pues, la conexión entre las personas, ¿no? De pronto, entonces, como, a ver, estamos observando esto, entonces vamos a replantearnos, entonces vamos a hacer pláticas, entonces, sí, pero bueno, creo que el uso de la tecnología es como un poco... Pero bueno, la parte de a lo mejor de y si no quiere hacer nada, y si no esto, y si no lo otro, entonces, creo que se han ido... El modelo ágil es un modelo que permite como bastante flexibilidad y bueno, que dependiendo de cada centro y de las personas que están ahí, como ir viendo las necesidades reales de cada, de cada niño y niña, pero también de las familias, porque también algo importante es que en los centros ágiles las familias es como, o sea, es importante su presencia, su estar, el que o sea, que las familias estén como también pues de cierta forma alineados con lo que estamos haciendo. Sí, involucrados. Está bien. Sí, claro. Involucrados, exacto, que sí son, digo, al menos, por ejemplo, yo aquí cuando estuve en esta comunidad de familias, pues sí eran familias que sí se involucraban bastante, y salíamos cada semana a un paseo, íbamos, y ahí íbamos todos, y no, y leíamos y hacíamos, y que es el círculo de lectura de no sé qué, o sea, como sí, esta parte, pues, de otra cosa respondiendo a la pregunta o de perfil de papás, pues también creo que en general personas que nos estemos ya cuestionando cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que eso es lo principal y creo que eso ayuda mucho como a no tomar nada como, es que ¿por qué no lo hacen así? Porque esto debe de ser así, sí, o a los 6 años el niño debe estar aprendiendo tal. Porque así se dijo y así se... Entonces, no, bien cómodo de ese. Y entonces, bueno, creo que eso poco, eso es. Sí, responde tu pregunta. Oh, claro. Claro. Es que es muy cierto eso de involucrarse. Sabemos que es muy difícil, pero no es imposible. Y una cosa es no puedo y otra cosa no quiero. Porque también, como lo hemos platicado en programas anteriores, pues es que duele muchas veces reconocer lo que traemos atrás y por eso no queremos proyectarnos sobre el hijo, lo proyectamos de otra manera. Es que además, perdón, el camino de la educación moderna tiene que ir hacia allá, o sea, un centro familiar de educación y regresarle a los adultos también esta posibilidad de, oye, regresamos, ¿no? A la Es que se echa moderno, pero es que así fueron las primeras. es que así nos hizo daño un modelo anterior. Entonces, regresarle al niño el camino de no solamente la educación, sino decir, oye, también ellos a los adultos nos pueden ir llevando. Y su curiosidad es un tema bien interesante que nosotros como adultos podemos llegar. Entonces, el involucrar a los papás representa quitarnos a nosotros el orgullo de, como yo ya pasé por eso, ya no necesito aprender nada más. Y claro que no. ¿Cuántos papás, por lo menos aquí en Montessori y en otros lados, cuando regresan y se encuentran con una forma de educación humana, amable, la vez que nos decían es que si a mí me hubieran abrazado cuando aprendimos matemáticas, hubiera sido completamente diferente. Entonces yo creo que para allá va la educación de la que hablas. ¿Cómo los papás se van dando cuenta que el modelo ya no funciona, que tenemos que explorar otras cosas, ¿no? Y creo que ahí es donde también las nuevas, estas nuevas teorías que ponen en el centro aquí, ¿no? Tienen que empezar a platicar. ¿Tú qué rescatas de Montessori para Agi y qué rescatas de Agi para Montessori? O sea, de entrada, o sea, creo que las dos ponen el respeto ¿no? A las niñas y a los niños al centro, ¿no? Entonces, pues también que María Montessori, pues, era seguidora del niño, ¿no? Y entonces desarrolló muchos de sus materiales y de las cosas por lo que observaba en los niños, ¿no? Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, en un centro ágil puede haber material Montessori, o sea, a lo mejor no es la misma estructura del día a día en un ambiente Montessori,
pero sí hay cosas como, por ejemplo, el material, eso que exacto, que a lo mejor es, por ejemplo, a lo mejor en Montessori sí hay un cierto seguimiento de presentaciones, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pasa esto, y a lo mejor en el centro ágil puede haber más como este chance como de, bueno, como me salto esta presentación porque a lo mejor ya este niño ya llegó directo a que quiere, pues, ¿no? Porcentaje o yo, o sea, ¿no? Otras cosas. Entonces, bueno, a lo mejor eso podría haber como diferencia. Creo que también la comunidad, como la parte exacto, de que es una vida en comunidad, de que no es algo aislado, de que no es de cada quien en su proceso, en su mundo, sino que realmente y paso y veo qué está haciendo el otro, o podemos trabajar juntos, ¿no? Dentro de un ambiente Montessori, y obviamente eso en un centro ágil también sucede. Las asambleas a lo mejor se connotan también un poco. En Montessori ya ves que hacemos la línea, ¿no? El círculo y compartimos y platicamos. Ese se puede traducir un poquito al ya sea en la asamblea inicial. Y, sí, totalmente exacto, con lo que se trabaja en los círculos en Montessori. Y también creo que dentro de la guía Montessori y un facilitador, pues tiene que tener como esta apertura para observar, ¿no? Que la observación es como básica, que cualquiera de las dos cosas, porque es lo que te va a permitir, ¿no? Como ir viendo a ver qué necesita, y creo que tanto una guía como un facilitador tiene que ir desarrollando esta sensibilidad a partir de la observación, como de como por dónde nos iremos, ahora ¿no? Como por qué camino, y a lo mejor en Montessori se sigue con los materiales, y a lo mejor en ALS, ¿no? O las herramientas que a lo mejor el niño decida, pero sí es como, creo que esa parte de apertura del facilitador y de la guía, de esta cosa también afectiva, ¿no? Porque creo que también es algo que en general en las escuelas tradicionales no se habla mucho, ¿no? Como y sí, lo que decías, como, a ver, el estado en el que el estado en el que se pone el cerebro cuando jugamos es uno cuando conectamos, cuando me validan, cuando me siento visto, cuando me dicen, oye, sí, eras triste, pero traes una cara triste, o sea, cuando me doy cuenta, cuando tengo esa sensibilidad y le doy peso también a lo afectivo, pues puede haber mucho más disposición, como dices, para el aprendizaje y para tener destino. Y si no la hay porque algo está pasando, pues no la hay, pero entonces no voy a forzar algo que de todas formas no va a pasar, ¿no? Porque algo también, bueno, sí, que no he mencionado, pero a mitad viene al caso, como el aprendizaje al final es un proceso personal, interno, ¿no? Y que está separado de la enseñanza. O sea, algo de lo que a mí se me quedó así súper, así como de las cosas más así de aprendizaje y enseñanza, son dos cosas distintas y no van de la mano necesariamente. No porque yo esté enseñando de una forma maravillosa, espectacular y padrísima, va a haber aprendizaje. O sea, y puede ser que nadie esté enseñando nada y haya un aprendizaje. Entonces, como esa parte de separar esos dos procesos, también me desvió un poco de lo que me decías de lo común entre, y de cómo se pueden como complementar, exactamente. Y ahora un facilitador, ¿de dónde sale y quién? ¿Qué hace o quién le enseña? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién le dice bueno? Sus Pues características. Exacto. ¿Y qué características debe tener? Que al final creo que eso es lo más difícil. Sí, o sea, de entrada, un facilitador tiene que tener apertura realmente en el sentido de, sí, como esta parte de desescolarización, de desaprender lo que ya sabemos para poder estar abierto a que a que pueda haber nuevas ideas. Entonces, eso de entrada. Los facilitadores ágiles, pues hay inmersiones y talleres puestos aquí en México y en Estados Unidos, y, ¿no? Que dan justo como esta formación para que las personas que quieren facilitar en la Concentro puedan hacer. Por ejemplo, ahorita hay el grupo de personas que sostenía uno de los centros que más tiempo estuvo abierto en México, que es Educambiando, ya lleva varios años dando estas formaciones a las personas que quieren facilitar. Entonces, bueno, ese es un recurso
importante y en general, bueno, hay diferentes personas que también si tú estás interesado, interesada en que tengan, o sea, que en tener más conocimiento de estas herramientas, de este modelo, pues también puede como ir hacia donde tú estás y Sí, nos compartimos una inversión en donde invitamos también a otras escuelas de educación alternativa y nos juntamos como varias personas, pues que ya veníamos como otro equipo de mente abierta y otro tipo de educación. Hicimos una inversión de 3 días, ¿no? Fue un fin de semana. El día de sábado y domingo. Y estuvo increíble. O sea, de verdad vivirlo, porque aparte, pues acá lo vives del otro lado, ¿no? O sea, vives el día ágil haciendo como esta inversión. Entonces, pues ahí ya tú tomas las decisiones, tú Cambias de tu Kanban. Sí. Te pones del otro lado y la verdad es que es padrísimo. Justo como decía Tere, o sea, esta parte del juego y también como de intencionar lo que estás haciendo y demás. Pero a mí me quedó también como muy grabada esta parte del juego. No es juego por jugar, ¿no? O sea, como que todos los juegos que se proponían, todos los juegos que se hacían, siempre se hacía como al final también de cada pequeño ciclo, esta reflexión donde a ver qué fue lo que sucedió en el juego, ¿no? O sea, que pues todo el tiempo están aprendiendo, pero también hacerles esa conciencia de reflexionar sobre las decisiones de tomar, las reglas, secciones del juego, con lo que pasó y demás. O sea, pues también me pareció muy valioso y también como las veces que yo he tratado como de compartirlo tanto con los papás, ¿no? Como con las guías de aquí de Cali, también ha sido padrísimo como ver esa transformación de decir, tanto desde el tablero de materia comunitaria, ¿no? De, oigan, es que los trapos de la cocina los están dejando muy sucios, ¿no? O sea, como ves, y entonces vamos a tomar la decisión de que cada quien se lo va a llevar un viernes y tú por dentro de no va a funcionar, no va a funcionar. Siguiente viernes y los trapos seguían sucios, a ver, funcionó o no funcionó, ¿no? Entonces, ver también cómo esta transformación en ellas ha sido padrísimo y los papás, bueno, también los codos hemos como implementado, también como tomar ese rol de no competencia, sino de aprendizaje sobre el juego, me parece también como algo padrísimo, ¿no? Entonces, eso es algo que también me gustó mucho. Sí, entonces, bueno, pues están esas opciones. También está la página de la red internacional, que es bueno, igual. Anti-Dronix, entonces, no me acuerdo, o sea, aquí, bueno, pero sí, les paso el dato completo, donde pueden también encontrar muchos recursos. Hay un kit inicial que pueden descargar, donde pueden encontrar mucha información si quieres saber más o iniciar un centro o tener, ¿no? Sí, más información al respecto. Y, por ejemplo, cada año sucede también un encuentro anual. Yo junto con otras personas sostenemos, ¿no? Soy parte del equipo motor que, pues, como a mí ha sido, sí, como para mí la primera vez que fui fue una experiencia así súper transformadora y me pudo justo como mostrar tal cual como era toda esta parte del modelo ágil y para mí es como mostrar que otras formas y otros mundos son posibles. Sí. Entonces, y cada año hacemos este encuentro que ya llego pues como 3 años siendo parte de este equipo organizador. Sucede en Jalapa en agosto, entonces también paso información por si alguien quiere ir, porque es una experiencia en donde justo es vivir tal cual lo que es el modelo ágil. Son como 5 días en donde nos juntamos familias, facilitadores, personas interesadas, por mucha experiencia que no conoce nada, todos en comunidad y justo se aplica como todas estas herramientas de asamblea inicial, final, el tablero de maestría comunitaria, o sea, todo como una probadita para que puedas ver y experimentar. Entonces, bueno, esas son como los recursos y herramientas que hay para las personas que están interesadas. Digo, realmente no hay ninguna, ¿cómo decirlo? Como una certificación donde alguien te dé listo. Bueno, o sea, sí es como, pues en esta parte un poco de confianza, de autodirección, y de que, bueno, de que estamos como conectados, sabemos que, oye, no, a veces, pues, si tenemos alguna situación en algún centro o en algo, pues escribe, se comparte y a partir de ello, o sea, como desde este lugar de responsabilidad de, a ver, estoy teniendo esta dificultad, entonces yo busco ayuda, entonces, porque también uno de los acuerdos de los generales que se usan casi en todos los centros, como esta cosa de doy lo que puedo, pido lo que necesito, entonces, pues pedir esto, ¿no? De si es algo que se estoy necesitando. Pero sí, como tal, pues no hay nada. Respecto a esto, que nosotros que tomamos la inmersión, sí hay, o sea, sí es una inmersión completamente vivencial,
en donde ves teoría, o sea, no teoría de que te vas a poner a apuntar, pero sí todo lo que nos explicó Tere del árbol, ¿no? De cómo se sustenta, o sea, es mucho más allá de solamente como, soy a veces como muy fácil, o sea, mi sí y yo, realmente sí aprendes muchas cosas que tienen su chiste, o sea, y sobre todo a mí sí me gustaría decir, ahorita que dijiste no sé si dijiste tú, Carlos, digo, me toque, tú. Ya no sé qué. Alguien lo dijo. Que puede ser como las características que tenía que tener un pasito. A mí sí me gustaría como decir que lo que dijo Ted, que ya al empezar el programa, de que para ella hubo una transformación como de vida. Yo que estuve trabajando con ella todo un año, todos los lunes haciendo esto, sí puedo decir que creo que sí tiene que ser una persona que realmente viva su vida con esta vía. O sea, porque de verdad trabajar con Tere es una delicia. O sea, no, en serio, porque todo lo que te platica o lo que está explicando de el respeto, la conciencia, el entender cómo vienes, qué podemos hacer hoy, ella de verdad lo vive así. Entonces, te da toda la confianza de acercarte y decir, pero esto no, esto sí, ¿cómo le hacemos? Oye, ¿qué te parece si tal? O sea, todo ese lenguaje o forma lo vive en todo momento, no nada más con los niños, sino también con quien está trabajando, con las personas a las que habla, con los papás. Entonces creo que esa es una característica que sí hay que tomar en cuenta. Si tú quieres en algún momento interesarte y ser un facilitador, en darte cuenta que tienes que transformar o creer realmente en esta forma de vivir para con todos, ¿no? Para que solamente se pueda hacer ese ambiente y eso se lo usará. Es congruencia, eso es importante. Exacto, la congruencia. Ay, no, pues muchas gracias por lo que dices, porque, o sea, me siento como contenta de que esto se note, ¿no? O sea, como esta parte de, pues sí, esta intención que tengo de vivirlo y de que efectivamente sí es algo que está integrado en mi vida y por eso, que si el día de eso le cuento que si hago esto, que, o sea, yo soy feliz de venir aquí a platicar o sea, si alguien me dice, ven y platícame de esto, o sea, yo siempre voy a... Una de las cosas que platicábamos con Carlos, y le voy a pasar la toma, que él quiere hacer la pura, pero querías hablar acerca de una de las preocupaciones de los papás. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cuesta? O sea, de las preguntas obligadas. ¿Y de a cuánto Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La verdad es que, a ver, ha sido difícil el sostenimiento económico de los centros porque, pues, las familias pienso que seguimos, pues sí, con ciertos miedos y de verdad digo, el proceso de cuando yo a lo mejor solté muchas cosas y dejaba que mis hijos, no, o sea, hicieran y da muchísimo miedo, ¿no? O sea, sí se siente así físicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy muy mal. Ese que ya Sí, genera mucho. Sí, a ver. Entonces, bueno, yo no sé si me tocará ver en estos años el florecimiento así ya como tal de que en Zapate, pero yo llevo un montón de Hernán, platican, compartir y como dicen, que cada vez más personas sepan. Entonces, bueno, dicho esto, sí creo que ha sido difícil el sostenimiento porque no muchas familias pues de pronto deciden hacerlo. Y por otro lado, pues la verdad es que las personas que muchas veces estamos haciendo esto, tampoco es que tengamos tanta formación, o sea, ¿no? Como para sostener económicamente, entonces como administrativa y toda esta parte. Entonces, y además, la mayoría de las personas que yo conozco pues, lo hacemos desde una pasión así absoluta, ¿no? Entonces, desde el altruismo casi. muchas veces, pues sí, si la familia que llega y veo que sí está resonando muchísimo contigo, o sea, por ejemplo, yo cuando tenía esta comunidad, digo, lo hacíamos primero rentamos una casa, luego otro espacio que también era una casa, pero había, por ejemplo, un rango y eso he oído que hacen en varios centros, ¿no? O sea, puedes pagar desde tanto hasta tanto. Y sí había familias que pagaban el máximo, o sea, porque justo es como esta paralela de yo sí puedo, doy esto y para que otra familia que a lo mejor no tiene posibilidades de pagar tanto. Entonces,
Pero desde ahí va la mentalidad de los papás, imagino. Claro, claro, y claro. O sea, creo que ahí radica. Y de la construcción de la comunidad. Exactamente. Y entonces ahí, bueno, pues digo, no te podría decir así de en general cuestan tanto, porque también depende, pues si estás en Querétaro, si estás en Jalapa, si estás en no sé dónde, o sea, ¿no? Y demás. Pero más aproximado es una colegiatura normal, ¿eh? O sea, Es que la pregunta se me hace interesante sobre todo porque una de las cosas que pasa en Montessori es que como tienes que llenar de material, entonces eso encarece un poco. Más la formación de las guías, que no es barata. Entonces, el hecho de poder tener, ahora sí que el mundo es tu material y el propio impulso de los niños, eso ayuda también para que pueda llegar a personas que no tan fácil pueden salirse de la educación tradicional y que puede ser un buen paso, ¿no? Para decir, oye, no me tengo que desfalcar y tal vez ese es un poquito el freno de Montessori. No puedo alcanzar a pagar una escuela Montessori, pero este tipo de educaciones ágiles te permite establecer comunidades en donde no es tan fácil que pueda entrar otro tipo de formación, ¿no? Sí, y sí, eso definitivamente. Y también lo que tú dices como esta parte de comunidad, ¿no? O sea, como de que o sea, al final sí es algo que tomamos en cuenta en general como entre todos vamos a sostener todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el encuentro que se organiza, se hace desde la economía de la generosidad, que es no hay un pago, o sea, no hay obligación de un pago. Tú puedes darlo 0 o nada. Digo, obviamente hay cosas como la comida y así, págalo, pero, o sea, no tienes que pagar nada por ir. Y cada quien da lo que desde sus posibilidades da, ¿no? Y cuando estamos ahí entre todos, o sea, se sostiene entre todos desde el cuidado de las niñeces, desde el cuidado de la de preparación de la comida, de la limpieza del día, o sea, es como realmente vivir esta comunidad y si tú ahorita no quisiste traer un ofrecimiento, pero tu chiquillo está llorando y a lo mejor yo puedo apoyarte, pues ven, o sea, como este intercambio que se da que es como regresar a esta forma de vida de realmente como es una vida en comunidad, exacto, y por eso a mí el encuentro pues me parece así algo maravilloso porque es en esta escala de todos, ¿no? O sea, no nada más es como en el centro ágil, sino es todas las familias, los tacitas, todos estamos ahí, ¿cómo le hacemos para sostenerlo? Entonces, y sí, desde la parte económica, pues bueno, puede ser, o sea, al final, como tú dices, por ejemplo, nosotros no hubo un tiempo en que no teníamos el espacio, o sea, no teníamos no rentábamos el espacio todos los días, pero entonces un día nos íbamos o sea, era ¿a dónde lo vamos? Y en esos paseos, bueno, era así hicimos una cantidad de paseos maravillosos. O otro día nos vamos al parque y era día de parque y entonces ahí hacemos otro tipo de cosas que no podemos hacer en el espacio que tenemos y entonces ya todos sabemos qué tal día da. O sea, entonces, desde ahí, como tú dices, pues segundo es o sea, tú puedes imaginar, o sea, tu centro ágil puede ser como tan grande sea tu imaginación. Claro. Y el niño es tu norte, ahí es el eso es lo que, que pues básquet, que todos están emocionados con básquet, pues busquemos donde hay una cancha de básquet, o sea, no sé, ¿no? Por decir algo, pero sí creo que puede ser mucho más accesible, o sea, en ese sentido que a lo mejor otro tipo de educación, de espacios, en ese sentido sí. Eso que comentas, digo, pues muchas gracias, yo creo porque luego como papás o como sociedad es lo que quieres escuchar, ¿no? Antes de lo económico, escuchar el lado último, escuchar el lado vocación. Entonces ves todo se quiere ponte esto y el lobo, eso es lo que cree que te va a dar un buen futuro. O sea, digo, no, que no me dice felicidades por hacer esta labor y compartir todas estas experiencias que pues bueno saberlas, porque la verdad, pues yo desconocía de todo esto. Y de todos. Y lo voy, mira. Muchas gracias, me encanta poder, o sea, a mí es mi pasión, esto y mi pasión también es compartirlo y platicarlo y creo que si ahorita si no es el momento del centro ágil, de tenerlo así como tal en el centro ágil, sí creo que al menos sí es parte de mi misión en la vida, como llevar esa semillita a los más lugares posibles. Yo siento que es el momento del niño. Más allá de los métodos, es el momento del niño. Todo método que se acerque y lo ponga a él como centro va a ir creciendo y va a ir encontrando los lugares
donde encuentra. Entonces, ya casi por ir terminando algo que quisiéramos ir pues concluyendo cada uno a partir de esto, para terminar, que concluya ella con el mensaje. Más que concluir, yo tengo una duda. Ah, sí. Pues, pregunta. Otra A ver. Igual y digo, puede ser, no sé, aventa cómo sabes. ¿Tú cómo ves a 10 años lo que es el método tradicional, el Montessori y el ALC? A ver, te la puse 10 años. Es punto de vista nada más, no es... Sí, yo creo que, o sea, definitivamente el método tradicional está en crisis y, o sea, los que nos dedicamos a la educación lo estamos viendo. Creo que cualquier educación alternativa que ponga al niño en el centro, exacto, va a ir tomando mucho más espacio. Y a mí, o sea, a mí algo que pues sí, que me preocupa, digamos, o sea, sí un poco es lo que veo, es que el trabajo hay que hacerlo con las nuevas personas. O sea, el trabajo hay que hacerlo ahí porque yo veo muchas escuelas a veces queriendo hacer cosas distintas y a lo mejor ni siquiera se están yendo a una cosa mega radical, tan tonto que estoy platicando. O sea, tantitos a 10, pero ¿por qué no? Pero por la tarea, pero ¿cómo van a hacer esto? Pero mándenles más cosas, pero, o sea, entonces, y entiendo que lo hacemos como mamás y papás desde el miedo a que nuestros hijos no sean felices, a que no sean exitosos, a muchas cosas, pero creo que básicamente desde el miedo. Entonces, sí me he dado cuenta que pues el trabajo principal para que en 10 años la educación pueda seguir avanzando hacia un lugar mucho más amigable para el niño y por ende para el muerto. O sea, porque, o sea, exacto, no hay de otra. Es trabajar como, sí, con las mamás y los Romper esa barrera, esa estructura. Pues yo nada más quiero agradecerte, Tere, porque de verdad siempre fuiste muy abierta con todo esto desde que te buscamos al principio. Yo sigo creyendo fervientemente que en algún momento nos vamos a volver a juntar y esto va a funcionar. Y te agradezco muchísimo por compartirnos, por habernos abierto como tu mundo, ¿no? Haberte interesado tanto, habernos llevado a Querétaro, haber traído la inmersión, habernos compartido pues tu día a día con Ana Luz y con los chiquitos. Y yo sí creo que por ahí va, ¿no? O sea, creo fervientemente que es mucho más congruente que muchas otras que escuchamos en otros lados y va a funcionar. Yo sé que va a llegar. Hay que hacer unas adecuaciones también como por merecimiento del universo de lo que tenemos que recibir para que se pueda sostener, pero sí, creo que sí. Muchísimas gracias. Sí, igual a mí me gustaría agradecerte, Tere. Yo aprendí de verdad de Tere muchísimo, aparte de la inmersión que tuvimos, que estuvo padrísima, pero ya trabajando con ella, ahora sí que codo a codo, aprendí muchísimas cosas y sí me gustaría invitarlos a los que los escuchan, Montessori, no Montessori, tradicional, Waldorf, lo que la educación que estén llevando, a que si les interesa un poquito y algo les resonó con lo que Tere, estas herramientas, si bien no todo la filosofía o el modelo lo puedes transformar en tu espacio, sí muchas de las herramientas se pueden incorporar a tradicional incluso, o sea, vamos hoy todo, y se los digo por experiencia. Hay muchas herramientas ágiles que yo aprendí que hoy me sirven y me han ayudado muchísimo dentro del ambiente Montessori, que además comulgan por la filosofía, no es que ¿Estás inventando eso? exactamente, no sé qué, inventar otra cosa. Y creo que en el sistema tradicional, si tú tienes, lo que decíamos un poco la vez pasada, si tú como maestra, maestro, estás teniendo esta necesidad, cosquillita de hacer algo diferente con tus niños, métete a investigar un poco sobre las herramientas ágiles, buscan a Tere, que le encanta platicar de eso, y de verdad te va a hacer esas herramientas que parecen tan chiquitas, si tú las vas incorporando en tu día a día, te pueden hacer la realidad, incluso hasta en tu casa. Estaría sí, por la verdad. Seguro. Sí, yo agradecer desde luego la apertura, principalmente pues de nuevo que nos vengas a explicar cómo de nuevo hay formas de poner al niño de bahía y ver diversa. Y la segunda cosa que agradezco es la oportunidad de platicar, porque yo sí creo que el problema que estamos teniendo en general pues es un aislamiento terrible. Yo tengo mi método y no quiero saber nada más, ¿no? Yo tengo mi creencia y no quiero saber nada más. Entonces, tanto en Montessori como en el tradicional, como en cualquier lado, el tener un lugar donde podamos platicar y poner lo que nos ha servido
y compartir las pasiones y las experiencias. Creo que es muy, muy padre, muy rico y esperemos que esta mesa sea un lugar donde podamos hacer esto. Creo que es el objetivo que tenemos todos. Y pues el hecho de que te abras y nos vengas a platicar algo que es muy rico y en verdad, pues muchas gracias. No, pues sí, agradecerles a todos por la invitación. De verdad que sí, disfruto mucho pues compartir todo esto que a mí me ha transformado la vida y entonces dijo, yo quiero que pues que esto llegue a más personas, ¿no? Y que si les resuena y que si quieren asomarse por la ventanita a ver qué hay, pues se asomen y si quieren abrir la puerta y entrar, pues entre y que además sí es algo que pues pienso yo que es compatible con la esencia de también. Cada persona, o sea, el modelo ágil está a disposición de que la persona pueda conectarse con su propia esencia y también con los demás, ¿no? Como dices, desde este lugar más comunitario, sí, más colectivo. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, fui muy feliz de compartir todo esto y pues las personas que de verdad que quieran y que estén interesadas, yo con mucho gusto voy a donde y buscan en sus redes sociales. Comuníquense con Cosas muy padre también. Sí, es con los mágicos, padrísimos, hacen muchas cosas bien bonitas. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Gracias. Y ya saben, no se olviden de compartir el programa. ¿Y de qué más quieren hablar? ¿Qué hacen? Escriban. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Números del 1 al 10. Sabías que tengo muchas ganas de aprender, que si confías en mi curiosidad te vas a sorprender.